seguridad e innovación. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, quinta temporada. Estamos de nuevo, por supuesto, como todos los lunes, 21 horas aquí por C9N. Hoy es un día feriado en el Paraguay, conmemoramos el 1 de marzo, Día de los Héroes, que será el próximo miércoles. Pero como es feriado, nos vemos en la obligación de tocar un tema de mucha actualidad que estoy seguro les va a gustar, les va a atrapar. Y no solamente hoy, sino que el próximo lunes también, si Dios permite, vamos a seguir tocando tema de historia, porque es lo que la gente reclama, es lo que la gente insiste. Ya la parte política, ustedes saben, estamos saturados de todo lo político y creemos que con estos temas históricos, sobre todo en esta época en que se tiene que revisar el anexo C de Itaipú, es fundamental conocer la historia. Vamos a abordar hoy con el profesor doctor Hugo Miranda, él es general en situación de retiro, es catedrático universitario, profesor de historia militar, una persona que conoce muchísimo, y el doctor César Cristaldo, que hizo su doctorado justamente en historia relacionada a la guerra contra la Triple Alianza. Tema imperdible, vamos a abordar el cañón cristiano y el archivo militar. ¿Qué pasó con el cañón cristiano? ¿Por qué motivo los paraguayos no podemos tener? Y quiero recordarles algo que lo dije siendo presidente de la República, el único presidente de la República que le reclamó públicamente al gobierno de Brasil la devolución del cañón cristiano. Nunca, jamás la herida que tiene el Paraguay con respecto a este genocidio que fue la guerra del 70 podrá cicatrizar si el Brasil no devuelve lo que nos corresponde a los paraguayos. El cañón cristiano, no solamente el cristiano, sino que unos 200 cañones, entre ellos vamos a ver también el criollo, y, por supuesto, el archivo militar. Eso es fundamental. Uruguay, a través de su presidente Máximo Santos, devolvió inmediatamente todo, condonó la deuda. La Argentina, en diversos gobiernos, ha devuelto parte de lo que tiene la Argentina con respecto a la guerra del 70, y el Brasil se ha quedado con lo que nos corresponde a nosotros. Este cañón es nuestro, nos pertenece, el archivo militar es nuestro, nos pertenece, y los paraguayos, con respeto, pero con firmeza, reclamamos al Brasil la devolución de nuestro cañón cristiano y de nuestro archivo militar. Así que comenzamos el programa. ¿Cómo está, general? Mendoza. Permiso, Mendoza. Mendoza. Querido doctor. Bien, hermano. Martínez, yo dije. Miranda. Ah, cambia, llegando a peligro. Mendoza. ¿Cómo está, general Hugo Mendoza? Para mí es un placer realmente reunirme con ustedes que conocen mucho de este tema y tratar de que puedan compartir con la audiencia de Diálogo Franco todo lo relacionado a este cañón cristiano y el archivo militar. Para que tenga orden como si hubiera sido una cátedra, me gustaría comenzar lógicamente con el cañón cristiano. ¿Cuál es la historia del cañón cristiano? Bueno, es un cañón que se fundió en Ubicuí y que se utilizaron las campanas que había, ya sean campanas destruidas, rotas o campanas que estaban intactas para contribuir a la defensa de la República y de la Nación durante la guerra contra la Triple Alianza. Y se necesitaban esos cañones justamente para disparar contra los buques aliados que tenían planchas de acero y muchas veces no se le podía penetrar el casco para evitar que ellos esos buques remontasen el río. Este cañón cristiano tiene una historia. Se hizo de las campanas de todas las iglesias, como bien decía, algunas campanas que estaban rotas, otras campanas en buen estado, pero finalmente se utilizó las campanas de todas las iglesias, de ahí el nombre de cristiano. Generó mucha expectativa en la gente eso, doctor César Cristaldo. Sí, primero porque las distintas comunidades del interior del país y las distintas parroquias acá del entorno capitalino donaron sus campanas, y con lo cual este cañón es un símbolo más allá, un símbolo militar, es un símbolo nacional, porque intrínsecamente todo el pueblo paraguayo está en este símbolo que hoy día está fuera del país.
Por eso es importante su repatriación, porque no solamente es un símbolo militar, sino que es algo perteneciente al pueblo paraguayo, a todo el pueblo en general. Y se hace imperiosa la posibilidad de gestionar el retorno de este cañón. Hablando del cañón, porque vamos a tocar el tema de la repatriación, que creo que es el motivo del programa, ¿verdad? Hay un grupo de gente que hace rato está pidiendo, pero no hay mucha fuerza porque es un pedido aislado de un grupo de gente, un grupo de historiadores, gente como ustedes interesados en saber de la suerte del cañón. Falta una decisión firme de parte del Ejecutivo. Y yo estoy persuadido que en estos momentos que se va a hacer la revisión del anexo C, es importante reflotar un poco la historia. Por eso el programa de hoy. El programa de hoy es claramente con el propósito de infundir, transfundir patriotismo y llegar en mejores condiciones para hacer la revisión del anexo C. El Brasil, lógicamente, está en deuda con el Paraguay en ese sentido. Este cañón, ¿dónde se utilizó, general? ¿En qué batalla se utilizó? ¿Cómo puede un ciudadano, varón, mujer paraguaya que nos está viendo a través de C9N decir este cañón fue utilizado en tal o cual batalla y que ocasionó tal o cual pérdida al Brasil? ¿Hay una trazabilidad de la utilización de este cañón? Este era, vamos a decir, una cuestión técnica que había en ese momento, que el cañón cristiano fue realizado con animaliza. ¿Qué quiere decir animaliza? Que tiene adentro del cañón, no tiene ninguna estría, nada. Y este tipo de cañón no podía destruir estos buques, no podía traspasar estos buques. Posteriormente se hizo un cañón mucho más potente, que es el criollo, que sí ya tenía estrías o rayaduras en forma hexagonal, que fue mucho más eficaz, pero solamente teníamos uno. Y otro de experimental, que fue el General Díaz, que también se explotó, porque se fundió mal, porque eran todos experimentos que se hacían, ya que el Paraguay estaba totalmente aislado del mundo. No podía importar cañones o cañones de gran calibre, que era lo que se fabricaron en la fundición de hierro de Bicuí, y posteriormente se terminaron en el arsenal. Entonces, porque Brasil había bloqueado un intento paraguayo de comprar cañones Krupp en el imperio alemán de esa época. Brasil movió todos sus resortes y evitó que Alemania nos vendiese esos cañones que eran muy potentes. Y todo con el objetivo de detener la escuadra, porque la guerra gira en torno al río y en torno a que la escuadra no debe avanzar hasta llegar a la capital. Cuando decís la escuadra te refería a la Armada Brasilera. La Armada Brasilera, ¿verdad? Entonces, la parte estratégica de la guerra no era una guerra terrestre, sino era una guerra por el control del río. El que tuviese la hegemonía en el río es el que iba a ganar la guerra. En ese sentido, doctor César Cristaldo, la mayor parte de la literatura habla de la participación de este, se le llamaba también el terrorífico cañón, tenía otro nombre, pero se le dio el nombre cristiano y quedó de esa manera por el origen, pero se generó mucha expectativa, para mi gusto personal, más de lo que en realidad sirvió. ¿En qué batalla concretamente se utilizó este cañón? Y concretamente en el asedio a la fortaleza Humaitá, cuando estaba todavía el comandante Alem al frente de la fortaleza. Este cañón sirvió para rechazar en repetidas veces el intento aliado de tomar la fortaleza. El problema también de este cañón era los proyectiles, las municiones que tenían que ser fabricadas, reutilizadas para su funcionamiento, debido al alto calibre del cual era, ¿verdad? Y por eso no prácticamente se utilizó en Curupaytí en algunos momentos, pero principalmente inicialmente en Curupaytí y después en Humaitá. Después en Humaitá, donde finalmente cayó en poder de los
los aliados, ¿verdad? Como la batalla de Curupaytí fue más o menos así a campo abierto, no tuvo mucha utilidad este cañón en la batalla de Curupaytí. Fue utilizado más, como dice el doctor Cristaldo, para arremeter contra la Armada brasilera, ¿verdad? Contra la Armada brasilera, pero también se utilizó contra las tropas brasileras utilizando una técnica que se llama de esquirla, que era poner no balas esféricas dentro del cañón, que es lo que disparaba, sino poner resto de metralla en el cañón y disparar directamente contra las tropas brasileras. Y justamente la columna brasilera que avanzó por la costa del río, porque había 4 columnas aliadas, ¿verdad? 2 brasileras, 2 argentinas, esa columna prácticamente no se encontró restos ni siquiera de armamento brasileño. Todo fue destruido por la potencia que tenían los cañones en esa parte del frente. Todos los que atacaron prácticamente fueron pulverizados por estos cañones tan potentes que tuvimos. Pero como dije, no era adecuado para destruir el blindaje que tenían los buques brasileros, porque Argentina no tenía armada, solamente Brasil tenía armada. Bueno, el Gualeguay el 25 de mayo fue capturado por los paraguayos. General, iba a preguntarle otra vez un poquito, doctor César Cristaldo, al general Mendoza. Entonces, causó realmente impacto ese nombre que se le da de terrorífico o de horror al cañón, entonces surtió efecto, porque me estabas contando que causó estrago en los combatientes, en los de la infantería, la avanzada brasilera, ¿verdad? Sí, en el lado de la columna del río que atacó Brasil, porque no podía tampoco cubrir todo ese espacio de 5 kilómetros que tenía el frente de Curupaytí. En los otros lugares se utilizó artillería de menor calibre, entonces eso causaba menos daño. Ese proyectil que se dispersaba como una especie de escopeta, entonces, fue más nocivo que el esférico que iba directo contra la Armada, ¿verdad? Contra la Armada, sí. ¿Eso es así? Sí, se buscó otro tipo de cañón, por eso hablé del criollo, que no disparaba ya proyectiles esféricos, sino disparaba un proyectil mucho más largo, de forma ojival, y que tenía rayas, es decir, este proyectil podía girar sobre su eje y tener una mayor precisión, un mayor impacto sobre los buques aliados. ¿Por qué se le decía el criollo? Es una apelación que se le dio porque se hizo acá, ¿verdad? Es decir, que era producto del Paraguay. Por eso se le denominaba el criollo, así como uno se le llamó General Díaz y el otro se le llamó La Cavera. Era también, esos eran los grandes cañones, 4 grandes cañones tuvimos, ¿verdad? ¿Y este criollo también tiene el Brasil? Ahí está el criollo. Este está en Paraguay. Ese está frente al Congreso. El criollo y la Cavera están los dos. No. Entonces, lo que están allá son el cristiano y otros cañones menores, porque cerca de 200. El General Díaz estalló. El General Díaz estalló porque estaba mal fundido. Y los restos de eso se llevó a Brasil y ahí se hizo una estatua de el general Mena Barreto. ¿O no? A ver, esa parte sí que no sabía. De nuestro cañón, el cañón General Díaz, parecido a este que estamos viendo ahora en las imágenes, los brasileros llevaron, fundieron de nuevo e hicieron la imagen del general Mena Barreto, sí, aquel que fue asesinado, aquel que fue alcanzado por en la batalla de Piribehuí. Sí, el conde de Herbal es el Mena Barreto, porque había 6 hermanos Mena Barreto en el ejército brasileño. 6 Mena Barreto. Y 2 de los cuales eran general. Sí. 2. Por eso que tanto Mena Barreto. Ay, mira, no sabía. Sí. 2. ¿Este fue el mismo que falleció en Piribehuí o no? Sí, Sí. Porque era una historia muy particular también. Sí, creo que son 25 toneladas de acero y de bronce, de lo que utilizaban. ¿Y dónde está esa estatua de Mena Barreto? Y está en Río de Janeiro. Pero el cuerpo, se enterró ahí abajo el cuerpo de Mena Barreto, pero después él fue repatriado a Río Grande do Sul, que es el cuerpo, no el monumento, ¿verdad? Bueno, pero el monumento está en el Brasil, ¿verdad? Sí, está en Río. Está en Río, bueno. Realmente esa parte suma otro elemento más. Nosotros
que siempre de alguna u otra manera queremos que el cañón cristiano vuelva. ¿Por qué Paraguay pierde el cañón cristiano? ¿En qué condiciones el Brasil se toma, lleva como trofeo? Porque hay que aclarar también, no es que el Brasil roba ni nada, sino que lleva como trofeo el cañón cristiano. ¿En qué condiciones perdemos el cristiano nosotros? En la fortaleza de Humaitá quedó abandonado el cañón, porque era un cañón muy grande y tenía más de 10 toneladas, ¿verdad? Tenía 10.000 kilos. Era imposible de sacar, más importante es sacar los hombres de Humaitá que sacar este cañón. Claro. Entonces quedó en manos de los aliados una vez que ellos conquistaron la fortaleza, se apoderaron de la fortaleza, porque la fortaleza nunca fue tomada por asalto. Y eso fue enviado al Brasil como trofeo de guerra. Con respecto al tema de Humaitá, doctor César Cristaldo, fue considerado por muchos un bastión inexpugnable por los aliados. Finalmente cayó, como dice el general, y la tropa paraguaya tuvieron que de alguna manera abandonar antes de caer prisionero. Ahí dejan el cristiano. Humaitá significó el inicio de la caída y el avance de los brasileros hacia la zona de la capital. Y prácticamente sí, porque ahí el gran cuartel general de la defensa y de las cadenas que cruzaban orilla a orilla del río Paraguay impidieron por 2 años que puedan subir agua arriba monitores y embarcaciones de guerra brasileños, salvo aquel suceso esporádico de febrero de 1868, esos 3 monitores que lograron pasar tras la crecida del río Paraguay, que generó un impacto totalmente negativo en la población paraguaya, porque algunos se apresuraron en sacar conclusiones ya de la caída del Mariscal López, de la conclusión de la guerra y de hacer ya una posible estrategia de pactar con los brasileños para salvar las vidas y las haciendas. Uno de ellos fue el propio Benigno López. Y a partir de ahí se inicia otro suceso que terminaría con el caso de San Fernando. Bueno, interesante la historia. Nosotros tenemos que llegar al primer corte y regresamos inmediatamente con el doctor Mendoza y el doctor Cristaldo, quienes están compartiendo con nosotros aquí en Diálogo Franco. Seguimos esta amena charla con respecto a hoy la recordación, nuestro reconocimiento a los héroes de la patria, a los héroes de la guerra del 70, a los héroes de la guerra del Chaco, pero siempre el Día de los Héroes es más un recuerdo de la guerra del 70. General Mendoza, doctor Cristaldo, siendo vicepresidente, yo conversé con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y le pedí al presidente Lula la posibilidad de la devolución del cañón cristiano. Después nos encontramos en otra ocasión, ya siendo el expresidente, y le volví a reiterar y me dijo, justo estaba con el gobernador del estado de Río de Janeiro, Garotinho, el apellido si mal no recuerdo. Entonces le había dicho, ¿hay alguna posibilidad, presidente Lula, que usted interceda ante la presidenta Dilma para que nos devuelvan el cañón cristiano y nosotros le damos a cambio el acorazado Río de Janeiro, que justamente quedó cerca de la afluencia del río Colorado, río, ¿cómo se le llama también al río? Bermejo. El Bermejo. Río Bermejo, perdón, ¿cierto? Río Bermejo. Y el presidente Lula tomó mucho interés y dijo de que haría de nuevo las gestiones, que él cree que es el momento de la devolución, ya lo había dicho antes siendo presidente, y ahora haría las gestiones y le encomendó al gobernador de Río de Janeiro para que a su vez el Brasil pueda llevar los restos del acorazado Río de Janeiro. Me gustaría que ustedes cuenten a los televidentes de C9N, Diálogo Franco, cuáles fueron los buques brasileños que fueron inutilizados, que fueron anulados por el Paraguay, y qué posibilidades habría de algún trueque, de algún cambio, o en su defecto, caramba, traer esos mismos buques brasileños que nosotros hundimos y poner en exhibición como tienen los brasileños. ¿Qué se puede hacer? Tenemos uno bajo agua y otro en nuestro Museo Naval de Vaporcué. Uno está en Vaporcué. Sí, que es el Añambay o Amambay.
capturado en la campaña de Mato Grosso y que fue... El Marqués de Olinda y ese. El Marqués de Olinda ya fue inutilizado al sur de Corrientes, por ahí ya. Riachuelo. Sí, con el Riachuelo, en la batalla del Riachuelo y posteriores sucesos navales ya quedó fuera de combate, pero el Añambaí llegó hasta agosto del 69, entró en el Igaú y está en el Museo Naval de Vaporcué. Pero eso es bueno decir, ya que estás tocando ese tema, doctor Cristaldo, es muy bueno decir que eso fue iniciativa de los paraguayos de llevar todos los buques hasta ahí para no ser capturados por los brasileños, ¿verdad? El 28 de noviembre de 1868, el mariscal Francisco Solano López saca una disposición ordenando al comodoro de la flota que quedó en Asunción, el capitán Romualdo Núñez, para que desarme los buques y que quede en ellos la tripulación necesaria para el funcionamiento y que lo aleje de Asunción y lo meta en el Manduira. Esta situación creo que después fue... los brasileños se enteraron de esta estrategia paraguaya, pero ya 3 meses después, y empezó la persecución a través del Manduvirá y siguiendo por el Igaú, y ya esto fue sin retorno. Hay un combate de Paso Garayo en víspera del Igaú. El regimiento de caballería número 21 a cargo del sargento mayor Blas Montiel recibe la orden de atacar a los monitores. Esto es una cuestión increíble, que un regimiento de caballería ataque monitores de guerra. Y ocurrió en Paso Garayo y eso está mencionado como un combate en donde muere uno de los oficiales de la Marina paraguaya, también el teniente Ángel Fernández. En las crónicas aparece mi compueblano, el capitán Aniceto López, como fallecido en el lugar. Oso de Capucuina. Sí, señor. Y Aniceto López era de Acapuco. Y bueno, Los fracasó. familiares de Romualdo Núñez viven en Fernando de la Mora. Sí, Romualdo Núñez. Y lamentablemente esa operación no prosperó y ya lo conocido que fueron inutilizados los buques. Pero volviendo al tema original, doctor, Sí. Entonces dejamos de lado lo de Vaporcué, ya está aclarado. ¿Cuántos son los buques brasileños que los paraguayos hemos inutilizado? Y en el sur hay 3. 3. En El combate de la principal- guerra del 70. Sí, el principal es el Río de Janeiro, que el 2 de septiembre de 1866 fue hundido por la artillería de tierra. El regimiento de artillería a caballo a cargo del entonces coronel Brugués probablemente fue el responsable de ese hundimiento. Tiene nombre y apellido el supuesto artillero, que fue el alférez de Ogracia Lugos, el operador del cañón que Pero estaba a hundió. cargo del general Brugués. Sí. Y a cargo también del Era famoso... un general, el acorazado Río de Janeiro era el portaestandarte, el abanderado del scratch brasilero, ¿verdad? El buque insignia. El buque insignia era. Sí. Y después Era blindado, es cierto. sí, él tenía planchas era de madera, pero tenía planchas de ¿Eso se llama acorazado o encorazado? encorazado. Encorazado. El acorazado es el que está totalmente hecho de metal. Entonces este es encorazado. Encorazado. Fue adaptado. Ellos no tenían acorazado al inicio de la guerra. Después que vinieron los monitores, ahí tuvieron ellos acorazados. Eso es Eso bueno aclarar. siempre Entonces se- el encorazado Río de Janeiro es una de las Uno de preseas que tiene la Armada Paraguaya. El otro es el Duque de Saje, que era un buque hospital que entró en el río Tomatí, escapándose de alguna situación bélica, y yo creo que ahí fondeó, tocó tierra y ¿Cuál es el río Tobatí, doctor? el río Tomatí es hacia el sur, cerca de Itapirú aproximadamente. Cerca de Itapirú. Y ahí también se ocultaba
el 25 de mayo cuando sacaba los lanchones de José María Fariña para enfrentarse a la escuadra aliada. Y está el último buque que tiene un nombre bastante largo, que es el Yequitinojona, que sería el tercero que fue inutilizado por los... ¿Es el que apareció en estos días después de la bajada del estiaje del río Paraguay? Me parece que sí. Porque estuvieron pasando por los canales, ese 9N lo pasó, en donde se veía, era tanto el estiaje, tanta la bajada del río que se veía perfectamente. Sí, también un periódico en su revista dominical puso tapa de su revista el buque brasileño que fue descubierto en la zona del departamento del Ñembucú. Y a ustedes, como historiadores, como personas que dan cátedra, que están en la docencia, de hecho varios compañeros de trabajo acá del canal vinieron a saludarle porque por lo visto que son alumnos de ustedes, ¿qué les suscita, qué les sugiere que se pueda hacer para que se produzca por lo menos esta situación de tranquilidad, ñamopiro, de corazón? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el Brasil nos devuelva? Tenemos que traer uno de estos buques y poner también en forma pública como exhiben ellos, o tenemos que ver la posibilidad de que los presidentes de ambos países lleguen a un acuerdo y se haga un trueque, lleven su Río de Janeiro y devuelvan el Cristiano y nuestro archivo militar. ¿Qué habría que hacer, doctores? Yo creo que esta negociación que viene en 2023 con Itaipú podría ser esta devolución una manifestación de buena voluntad por parte del Brasil para justamente negociar el anexo. Eso podría ser una moneda de cambio y también hacer un intercambio de trofeos también, pero el problema de sacar un buque del lecho del río implica tener un presupuesto y tener especialistas que se encarguen de esa tarea. Entonces, eso sería, vamos a decir, el obstáculo limitante, ¿verdad?, para poder concretar eso, es sacar el buque del lecho del río y justamente hacerle algunas reparaciones y poder intercambiar como trofeo. ¿Y vos, doctor Cristaldo, cuál es tu percepción? Yo estaría de acuerdo que se pueda sacar el Río de Janeiro, y a mi parecer creo que el Río de Janeiro está más íntegro, solamente que así como señaló el profesor, quién financiaría es el tema y quién lo haría, porque también soy un nostálgico del Tacuarí, ¿verdad?, que está un poco más arriba, que es un sueño mío de sacar el Tacuarí y ponerlo en la costanera, ¿verdad?, detrás del Palacio. Pero contamos lo que es el Tacuarí, vos tenés tu sueño, de Colan de que era tuve lo mitad, no mejor salir y cuidar la Tacuarí, y nada, me lo mitad, es para la Tacuarí, Curi. El Tacuarí era el buque insignia de la Armada Paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza. Eso fue comprado en época de Don Carlos ya. Sí, señor, así fue, comprado en Inglaterra. El único buque de guerra realmente. Y el único que se preparó para el efecto. Y ese buque justamente un 26 de marzo, si mi memoria no me falla, se inmoló en el riacho Guaycurú, hoy día ya territorio argentino, Formosa, para no caer en manos de los brasileños. Y ahí se inmolaron dos, porque entró el Tacuarí en el lecho del Guaycurú y el Urey quedó para cubrirlo, y ambos se inmolaron, abrieron sus válvulas y a modo de evitar caer en manos de los aliados. Se hundieron. Se hundieron. Y el Tacuarí a estar intacto también porque no sufrió ningún... ¿Ese también era encorazado? No. Era buque a vapor, pero estaba bien artillado. Tenía cañones. Tenía cañones, pero en el momento que se fabricó vino sin cañón, sin ningún cañón. Pero era un buque de guerra. Era un buque de guerra, pero estaba la guerra de Crimea. Y en ese momento que se adquirió el buque, todos los astilleros estaban trabajando, fabricando buques para Inglaterra para la guerra de Crimea. Entonces costó mucho conseguir ese buque y vino sin artillería
y posteriormente se le agregó la artillería al buque, pero al venir vino prácticamente desarmado porque no había posibilidad en Europa de conseguir un astillero que fabricase ese buque, que se hizo especialmente para el Paraguay, porque es el producto del viaje del Mariscal López que hizo a Europa la adquisición de ese buque. Tiene una historia ese buque. El Mariscal López se fue a la Argentina para el acuerdo del Pacto de San José. Sí. Le hicieron bajar de ese buque. No, y el Bussard y el Glapper le cerraron el camino en el estuario del Plata, porque querían hacer un canje, capturarle al ministro Francisco Solano López y que el ciudadano Santiago Castán, ciudadano súbdito británico, sea canjeado, haya un canje. Cuando esto se le requirió a la representación diplomática británica en Buenos Aires, ellos argumentaron de que fue iniciativa propia de los capitanes de ambos buques, que no fue una decisión del gobierno británico el acoso que sufrió el Tacuarí en el estuario del Plata. Interesante. Y el Mariscal López tuvo que bajarse del buque y venir por tierra. Sí, a caballo. Sí, y otra cuestión del Tacuarí es también que se necesita un permiso especial del gobierno argentino para poder sacar ese buque de donde está. Claro, porque está en territorio argentino. Bueno, muy interesante. Nosotros vamos a otro corte y regresamos. Nosotros estamos vestidos por Luomo, así que a don Ramón, muchas gracias por el apoyo de siempre. Muchas gracias, don Ramón. ¿Vos te usas Luomo también, doctor César? A ver, a mostrarle. Luomo es el que le encanta a la gente. No, otra cosa me dijiste. Otra cosa me dijiste. ¿A quién le encanta? Sí, le encanta a las mujeres. Dice. Ah, y vos, general, usas Luomo también, ¿eh? Sí, uso Luomo. Todo con Luomo acá. Sí, acá sí, es el equipo Luomo. Sí, señor. Realmente muy buen nivel y sobre todo atendido por don Ramón. Él personalmente me tomó la medida, así que le agradezco públicamente a don Ramón. Estamos en la parte final de la programación. Sabemos cómo se hizo el cañón cristiano, sabemos dónde se utilizó, sabemos que tienen los brasileros. Ahora, ¿qué más tiene el Brasil, aparte del archivo militar, y que nosotros tenemos que reclamar? Si este fuera un examen, ustedes tienen que responder la pregunta. El archivo militar general, sobre todo para vos, como retirado general en situación de retiro, el archivo militar, ¿tenés idea de la información que tiene el archivo militar que tiene el Brasil en su poder hasta ahora? No hay mucha información, ellos no dan mucha información. Lo que nosotros sabemos es que el archivo del ejército paraguayo se desapareció. No hay ningún documento, ¿verdad? Las batallas se reconstruyen a través de los testigos, de los protagonistas que estuvieron en esas batallas. Pero no hay documentos, y todo eso desapareció. Una parte se recuperó del archivo montenegro que se descubrió hace poco tiempo en Río Grande do Sul, algunas memorias escritas, una de ellas es de Mongelós, por ejemplo, el coronel Mongelós, que fueron tomados en Lomas Valentinas, ¿verdad? Una parte. Y la otra parte... ¿Lomas Valentina o Itaguaté? ¿Cuál es la mejor definición? Y son... Los brasileños le dicen Lomas Valentina, ¿sí? Y los paraguayos Itaguaté. No, la primera parte de la batalla es cuando la confluyen las fuerzas, ¿verdad? Se rompe la línea del Piquisiri. Ese es la primera parte que le llaman Itaguaté. Y la segunda parte es el asedio al campamento del Mariscal López, al cuartel general Mariscal López, que se llama Lomas Valentina, ¿no? Pero en realidad es una sola... Vos sabés que el local, yo siendo gobernador, entre paréntesis, el Mariscal Estigarribia le hizo un obelisco, siendo presidente de la República José Félix Estigarribia, al Mariscal López,
y está en Itaúate. Hoy la comunidad se llama Itaúate. Sí. Sin embargo, uno ve en la bibliografía y los brasileños utilizan mucho Lomas Valentina, que habla bien en favor del paraguayo porque defendieron con mucho coraje, ¿verdad? De toda la zona de Piquicirí en general, desde Tororó, Abaú, Lomas Valentina, Piquicirí, Angostura, en fin. Toda esa parte se defendió, como toda la guerra, con mucho coraje. Ahora, general, ¿qué es lo que tiene el Brasil? ¿Qué es lo que puede haber en ese archivo militar que el Brasil no quiere dar o tiene vergüenza de mostrar? Hay muchas cosas, muchos documentos que son importantes para conocer todas las batallas que ocurrieron en la guerra. Muchas veces, muchas batallas, muchos combates no conocemos porque se perdieron todos esos documentos. Incluso hay una parte importante cuando, creo que el doctor Cristal lo conoce mejor, cuando se hizo una conferencia para dictaminar la grafía del idioma guaraní. De esa reunión que hubo, nunca se encontró ningún documento. Se sabe por referencias de que hubo un acuerdo primero para unificar la grafía del guaraní y después poder publicar en los periódicos de guerra. De eso no hay nada y eso tendría que estar también en el archivo militar. Y muchas otras cosas que ellos ocultan, porque Lula da Silva, justamente, que usted se refirió, él quiso abrir ese archivo y le vetaron. Le vetó la propia Cancillería y Itamaraty le vetó al presidente de la República, ¿verdad? Le impidió que cumpla ese deseo que él tenía. Entonces se nota ahí la influencia que tienen los otros grupos de poder dentro de lo que es las élites gobernantes del Brasil. Doctor César Cristal, 253 años se van a cumplir el miércoles de la finalización de la guerra con la muerte del Mariscal López. Importante que vos, que sos un estudioso, que tenés tu tesis doctoral con respecto a la guerra del 70, nos ayuda a entender esto. Que, aparte de Hipólito Sánchez Kell, ¿qué otro ciudadano paraguayo tuvo acceso a esa información? Y si la información de Sánchez Kell, que creo que es el único paraguayo que tuvo acceso a eso, realmente es completa o se le dio nomás una información dirigida de lo que el Brasil quería que se conozca. Particularmente yo digo de que él accedió a documentos no sensibles para la política exterior brasileña. Ok. ¿Por qué? Porque el doctor Hipólito Sánchez Kell publicó una obra llamada Los 50.000 documentos paraguayos en el Brasil y fichó estos documentos. Por lo tanto, el gobierno brasileño sabía muy bien de que lo que hacía el doctor Sánchez Kell en algún momento se iba a publicar y se iba a difundir ampliamente en el Paraguay. Razón por la cual concluyo de que se le dejó acceder a documentos no sensibles para la política exterior brasileña. O sea, tampoco el mismo Sánchez Kell, el embajador paraguayo, entonces, ante la República Federativa de Brasil, no tuvo acceso a ese documento. ¿Qué otros documentos, estamos llegando a la parte final del programa y quiero adelantar, qué otros documentos tendría el Brasil como reliquia para nosotros los paraguayos? Documentos propiamente dicho, ellos devolvieron, por ejemplo, la colección Río Branco. No, y otros también. Sobre la capitulación de Pedro de Mendoza, creo que está en el Archivo Nacional de Asunción, una de 1534, que es una de las más antiguas que se tiene. Creo que vino dentro del paquete también. Pero en algún momento la colección se tendría que rebautizar, mi querido doctor, esa colección. ¿Del Río Branco? El Río Branco. No, eso nosotros, estando como presidente, lo llamamos Archivo de la República del Paraguay. Lo que hay que entender es que estos documentos fueron llevados al Brasil. Todos los documentos que habían sobre los territorios que le correspondían al Paraguay, que el Paraguay tenía legítimo derecho sobre los territorios, fueron llevados al Brasil para que el Paraguay no pudiese tener una argumentación, un argumento para defender la mesa de negociación. Y todos los documentos que certificaban nuestro dominio del Chaco se dejaron acá
para que la Argentina no pudiese reclamar ese territorio. Esa fue la estrategia de Río Blanco. Eso es importante, doctor Mendoza, porque después, como vamos a ver Itaipú, hasta hoy tenemos problemas de límite. Hay una parte de más de 200 hectáreas, creo que 20 hectáreas de esas 200 todavía están en disputa entre Brasil y Paraguay, que está en territorio paraguayo y que el Brasil está usurpando, que nos corresponde a nosotros. Estuve por Saltos del Guairá, así que envío saludos a la gente de Saltos del Guairá, y esa parte del territorio también tenemos que reclamar porque forma parte del ejido nacional de la República del Paraguay. Ya llegamos a la parte final, tenemos que infelizmente despedirnos de aquí a poco, así que me gustaría ir cerrando con ustedes lo siguiente. ¿Qué gestión tendría que hacerse desde la cátedra, desde la docencia, para que estas nuevas autoridades que van a asumir ahora, Congreso en julio y Presidente de la República el 15 de agosto, sea quien fuera, del partido político que sea, pueda zambullirse a la profundidad de la historia y rescatar de ella el patriotismo que hace falta? No es solamente el 1 de marzo que tenemos que recordarnos a nuestros héroes. ¿Qué tendrían que hacer nuestras autoridades para que el cañón cristiano y el archivo militar vuelvan a la República del Paraguay? Primero, vestirse con el ropaje de paraguayo, que sea la patria en primer lugar, y ver dentro de sus prioridades, dentro de su agenda política, incluir este aspecto, si es que no lo tienen, el aspecto de la reivindicación histórica del Paraguay. Eso yo considero que sería muy importante del gobierno que asuma en agosto del presente año, sea el signo político que sea. Todos son paraguayos y todos deberían amar al Paraguay de la misma forma. Muchas generaciones de historiadores han investigado este tema, pero está suficientemente documentado lo que a nosotros nos corresponde, lo que son los trofeos de guerra. Incluso hay gente que fue al Brasil, justamente como Hipólito Sánchez Kelly y otros historiadores. Pero lo importante es que acá la población sienta eso, de que los paraguayos nos sintamos identificados con esa tarea o con ese anhelo que tenemos de recuperar. Pero para eso a los jóvenes hay que enseñar la historia. Y lo que ha hecho el Ministerio de Educación es recortar las horas de historia que se le tiene que enseñar a los jóvenes, porque nosotros dependemos mucho de nuestra identidad. No podemos ser dominados por otras culturas globalizadoras que nos quieren dominar y que quieren hacer desaparecer esa identidad. Lo importante justamente es que se enseñe más historia y que se enseñe bien la historia del Paraguay para que la gente se sienta identificada y pueda actuar para recuperar esos objetos que nos fueron injustamente sacados por los aliados. Yo endoso lo que acaba de afirmar el general, el doctor Hugo Mendoza, en el sentido de que lastimosamente en nuestra currícula hemos retirado horas de historia, de geografía e incluso de educación cívica, que ahora se hace todo en pocas horas, y lógicamente nuestros chicos, varones y mujeres, no están lo suficientemente formados. Hay un grave, incluso se hace la pregunta de qué se celebra el 1 de marzo y la gente infelizmente no tiene la más pálida idea. Yo trato de hablar con mis nietos, le pregunto respecto a este tema de historia y veo que el conocimiento realmente es muy primitivo, ¿verdad? Se debiera reforzar. Pero dicho eso de que tendríamos que mejorar la malla curricular, entremos en el tema de las autoridades, ¿verdad? Se van a elegir autoridades. ¿Qué expectativa tienen ustedes de las autoridades que van a ir a hacer la revisión del anexo C de Itaipú, que lo defiendan con patriotismo, con coraje, con decisión, si al mismo tiempo no presentamos esto como una realidad? La República Federativa del Brasil, lo decimos con respeto, pero con absoluta firmeza y con extrema convicción, tiene que devolver lo que tiene como trofeo de guerra que nos corresponde a nosotros los paraguayos, el cañón cristiano y varios otros cañones, porque cuando uno va al archivo militar nacional de Río de Janeiro, uno se encuentra con que hay cañones uruguayos y varios cañones paraguayos, entre ellos el cristiano. Eso nos corresponde a nosotros.
Tenemos que conseguir que el Brasil devuelva, porque si no, esa herida nunca más luego se va a cicatrizar. Y no es solamente que el Brasil tuvo una actitud hegemónica, imperialista con respecto al tema de los límites del Paraguay, que entre paréntesis es cierto, defendió muy bien Efraín Cardoso en su libro 20 preguntas sin respuesta sobre los saltos del Guairá, sino que además hoy se construyó Itaipú en territorio paraguayo. Y lo peor de todo es que nos dicen que el Paraguay no puso nada, que el Paraguay no gastó nada, que no invirtió nada, y nosotros pusimos lo más valioso, lo más importante, los saltos del Guairá que desaparecieron, que es propiedad de territorio de la República del Paraguay. Entonces, esta recuperación del Cañón Cristiano y del Archivo Militar General Dr. Hugo Mendoza, Dr. César Cristaldo, para nosotros los paraguayos debiera ser un tema fundamental. Nosotros desde acá, desde Diálogo Franco, vamos a tratar de imponer en la temática a todos los candidatos a ocupar cargo en el Congreso y cargo ejecutivo, de que puedan tener en su propuesta la recuperación histórica del Cañón Cristiano para la República del Paraguay. Consideraciones finales, general, un minuto para decir lo que quieras decir, que nos te hayamos preguntado y consideras útil para los televidentes. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo también con lo que usted ha afirmado sobre la necesidad de recuperar nuestro patrimonio histórico, porque esta es una forma, Brasil es una república pero sigue teniendo una política imperialista, y es una forma de recordarnos de que nosotros somos los perdedores y que ellos fueron los ganadores de la guerra. Y si ellos quieren realmente un Mercosur, quieren una integración total, tenemos que comenzar por la cultura, tenemos que comenzar para que los pueblos se unan y se entiendan. Y con este tipo de divisiones, con este tipo de arbitrariedades, lo que estamos sometidos, nunca vamos a llegar a tener un Mercosur, nunca vamos a llegar a tener una verdadera unión en esta región que tanto necesitamos para justamente poder competir con otras potencias como importantes que se están formando en el mundo. Una ya es China, otra es Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. No podemos competir si es que no nos unimos, y nunca vamos a llegar a esa unión si es que no nos integramos, y estas heridas que vienen del pasado se tienen que cicatrizar, y la forma de cicatrizar es justamente a través de la devolución de estos trofeos y de que todo esto se sincere y no se esté ocultando permanentemente. Doctor César. En la misma línea, yo creo que abrigo la esperanza de que el gobierno del Brasil en alguna ocasión abra las puertas del archivo a los investigadores paraguayos y otros que que amen la historia, y principalmente el de la guerra de la Triple Alianza, y por sobre todas las cosas que muestre una señal amistosa para la construcción de un Mercosur diferente, y que podamos competir en igualdad de condiciones con otros bloques económicos, y se pueda sellar, si es que alguna vez se da, o cicatrizar las heridas del Paraguay. Lo acontecido de Piriegüí, Hospital de Sangre, los degüellos de Yataí, eso me parece que van a estar siempre ahí. Pero es importante una muestra. Y yo creo que una muestra sería la devolución del Cañón Cristiano al pueblo paraguayo. No al gobierno, sino al pueblo paraguayo. Absolutamente, absolutamente. Doctor César Cristaldo, doctor Hugo Mendoza, gracias por esta hora con Diálogo Franco. Nosotros regresamos por la gracia de Dios, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. El próximo lunes, imperdible, vamos a volver a tocar temas que guardan relación con la guerra del 70. No nos dejen solo. Gracias por la preferencia. Se viene Cristian Vázquez y su programa aquí. Calidad e innovación.